Buenas tardes a todas. Ya estamos al aire en el vivo desde el Facebook Live del Centro Cultural de España en La Paz. Estoy empezando lentito, esperando que se vayan conectando de a poco. Estoy muy contenta esta tarde porque estoy muy bien acompañada. Estoy junto con Lara Moreno y con Brenda Navarro en la cuarta conversación del programa del Centro Cultural de España de La Paz, de la poética a la política y viceversa, escrituras y feminismos. Hoy vamos a hablar del universo laboral de las escritoras en este sistema capitalista y patriarcal, de este oficio al que nos dedicamos, de la escritura, de qué vivimos, de cómo nos pagan, cómo a veces no nos pagan, quizás la mayoría de las veces no nos pagan, y otros aspectos con los que nos tenemos que enfrentar y que entran en juego cuando tenemos que pensar este oficio de la escritura. El lujo de leer y escribir hemos titulado a esta conversación. Las semanas pasadas, esta es nuestra tercera conversación, las semanas pasadas tuvimos la primera y la segunda. Cuestionarnos es regla fue nuestra primera conversación. Estuvimos con Clara Serra y con Agustina Paz Frontera. Y la semana pasada tuvimos una conversación con Paola Yáñez Sinofuentes y con Elvira Espejo. Fue la única conversación de todo el ciclo de conversaciones que tuvo dos participantes bolivianas, y hablamos de feminismos indígenas y de feminismos afrodescendientes. Fue muy lindo, fue muy especial hablar de literatura y de escrituras, de oralitura, de representación, descolonización, de las lecturas desde las culturas, desde lo indígena, los pueblos, la construcción de saberes, desde los idiomas originarios y la construcción de lo político también desde las diferentes culturas. Este miércoles en esta tercera conversación, como les comentaba, voy a hablarles un poquito de mis invitadas, que estoy muy feliz de estar con ellas. Estoy con Brenda Navarro, escritora e investigadora mexicana. Ella es socióloga, economista con especialidad en derechos humanos y máster en estudios de género. Escribe novela, cuento, ensayo y es autora del libro Casas Vacías. Bienvenida, Brenda, y gracias por estar aquí con nosotras. Estoy también con Lara Moreno, escritora y editora española, es ganadora del premio Cosecha Ñ del 2013, escribe poesía, cuento, novela y ensayo. Es autora de los libros Casi todas las tijeras, 4 veces fuego, Por si se va la luz, Piel de lobo, La herida costumbre, Después de la apnea, Tuve una jaula, Deshabitar y Tempestad en víspera de viernes, que es su poesía reunida que fue recientemente publicada en este 2020. Qué felicidad de tenerlas a ambas, Lara, Brenda. Me parece muy importante comenzar hablando particularmente de la escritura y del oficio de la escritura dentro de este ciclo que está pensado para tratar distintos conceptos, un concepto particular del feminismo, de esta política, que es una forma de pensar, de ver la vida, de vivir la vida también, pero una política muy fuerte que está irrumpiendo, no recientemente, pero ahora en el mundo, y está ocupando también un espacio en los estados y en la forma en que se manejan los estados. Y también de ver las escrituras en general, la literatura, la poesía, pero las escrituras, ensayos, textos de opinión, crítica, como una forma esencial de organización de pensamiento. Entonces, esta conversación del oficio de las escritoras y de qué vivimos y cómo vivimos y por qué nos dedicamos y cuáles son las condiciones en las que nos dedicamos a esto me parece esencial. Entonces, para comenzar a conversar, quiero empezar hablando de la lectura. La lectura es quizás dentro de la escritura o del oficio de la escritura un lugar que se toca un poco, ¿no?
Incluso he leído a muchos escritores, no sé por qué no escritoras, quizás habría que pensarlo también un poco más, pero escritores sí, decir que algunos que no necesitan mucha lectura o que pueden prescindir de las lecturas, tal vez son un porcentaje muy bajo. Particularmente yo siento que cada vez necesito más lecturas y que podría estar escribiendo menos y leyendo más, pero necesito, por una responsabilidad con mi propia escritura y con lo que yo espero de mi escritura, necesito más lecturas. Y que es eso y el tiempo eh, en el que yo dedico a leer forma parte de mi oficio, ¿no? Entonces, creo que también, haciéndole honor al título de nuestra conversación, pareciera que leer y escribir a todas luces, y quiero problematizar también la forma en que me estoy refiriendo a esto, pero a todas luces parece que cuesta más de lo que nos genera. Entonces, quiero que hablemos un poco de esto y hablando de la lectura en particular. Pareciera que si no tenemos el suficiente dinero para dedicarnos a leer y escribir, no podemos leer y escribir, que es casi como un círculo vicioso y estamos ahí encerradas y dando vueltas tratando de resolver este círculo vicioso, ¿no? Entonces, no sé, comencemos. Qué les genera esto? Y comencemos a conversar. ¿Qué tal, Lara? ¿Qué me dices? Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí, aunque sea tan lejos, y, y compartir estos grandísimos temas, sí, que nos atraviesan a todas. Me parece muy interesante que empieces por la lectura, que es la madre de todas las escrituras, ¿no? Y bueno, estaba así anotando mientras te escuchaba, y bueno, lectura, escritura, tiempo y dinero, ¿no? O sea, creo que ya está. Creo que estos serían las cuatro patas de la cama, ¿no? A ver, esto se puede tratar de muchísimos temas. Yo particularmente, bueno, claro que la lectura me parece algo esencial. Yo creo que es indisoluble de la escritura. O sea, para mí la escritura viene por la lectura, evidentemente luego ya viene por otras muchas más cosas, ¿no? Por la mirada, por la experiencia, por el pensamiento, pero también la mirada, la experiencia y el pensamiento, en mi caso por lo menos, están condicionados por la escritura, ¿no? O sea, por la lectura. Cuanto más leo, más necesidad tengo de escribir, realmente. Siempre que estoy en un proceso de escritura de un libro, por lo menos de una novela, lo que necesito es poder leer mucho, con libertad, en el sentido del tiempo, ¿no? Porque en realidad aquí lo que estamos comprando todo el tiempo con el dinero con el dinero que necesitamos para vivir, al final lo que querríamos comprar, o por lo menos lo que yo querría comprar, es tiempo, ¿no? Hay un condicionante, o sea, a mí casi que me duele más no tener tiempo para leer que no tener tiempo para escribir. Y creo que, bueno, es que ese tiempo necesario para estar leyendo y escribiendo, que creo que una cosa retroalimenta a la otra, pero evidentemente yo no sé si necesitaría leer más. O sea, lo que está claro es que podría dejar de escribir, pero no podría dejar de leer, ¿no? Pero creo que hay algo, por lo menos por mi parte, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, ya pues quizá 15 años o así, ¿no? O sea, supongo que desde mi vida más adulta, entre comillas, y pues desde mi vida laboral pues más activa, que mata la lectura, ¿no? O sea, ya el tiempo que necesito para escribir, ya eso es como una heroicidad tremenda que, o sea, que tengo que buscar a costa de un esfuerzo, pues que ojalá no fuera tal, pero claramente
lo primero que tanto mi forma de vida o las formas de vida que tenemos, lo primero que matan para mí es el tiempo de la lectura, ¿no? No solamente el tiempo, sino la forma de leer. Yo ya lo tengo un poquito más asumido, pero durante mucho tiempo, bueno, siempre lo he deseado, ¿no? O sea, como poder liberarme de la ultraconexión, de esta forma fragmentada, ¿no? Que tenemos de pensar, de decirnos, de comunicar, eh, los teléfonos móviles, todo, o sea, esta nueva forma de vivir, ¿no? Que tenemos a trocitos constantes y saltando de un sitio a otro, creo que lo primero que está destruyendo, y yo creo que hace ya rato, es esa capacidad pura, ¿no? De concentración y de lectura y de devorar o de saborear, que al final no es otra cosa que, no sé, que encontrarnos con nosotras mismas, ¿no? Y rebuscar en todo esto. Es curioso porque yo he tenido bueno, ahora hablaremos de las formas de trabajo y de este sistema tan bien pensado para vivir y para cuidar, ¿no? Que tenemos encima todas, pero en esta pandemia, ¿no? Que estamos sufriendo, cuando tuvimos el confinamiento aquí en España desde marzo a mayo, ¿no? Junio, la única cosa que pude salvar, digamos, fue que me encontré de nuevo con la lectura. Y aunque estábamos en permanente conexión, porque además ahí la actualidad pues era una cosa que te condicionaba diariamente, es triste porque hubo que romper, claro, estás trabajando, teletrabajando y todo, pero hubo algo que rompía toda tu conexión diaria con el mundo, y yo el único sitio donde me sentía completamente refugiada y tranquila, en realidad, eran los libros, ¿no? Esto no es una conexión, o sea, es una cosa que encuentro, pero es una cosa que había tenido siempre, o sea, desde mi relación con la lectura cuando era niña, cuando adolescente, por supuesto, que creo que es una relación con la lectura a la que nunca volveré, ¿no? Porque esa forma de devorar un libro tras de otro, pues no, nunca volveré a esa. Es cierto que esta lectura que tengo ahora es muchísimo más consciente, elegida, ¿no? Y buscada, ¿no? O sea, más concreta, dependiendo de lo que me interese. Pero bueno, si puedo salvar algo bueno del confinamiento fue, y porque yo pude permitirme, ¿no? Tener esos ratos de paz, fue la lectura. Ya habría sido si en realidad habría tenido que hacer un cambio real, estructural en mi vida para saltar de ahí a la escritura, ¿no? Porque, o sea, a tener la escritura como algo cotidiano que, o sea, para mí es como el Himalaya al que no llego nunca. Mm. Me parece, yo también he encontrado también en la lectura mi tabla de salvación y al mismo tiempo me genera una ansiedad terrible que esa tabla de salvación vaya a terminar en algún momento, porque creo que la lectura es muy importante, ¿no? Para el oficio. Brenda, ¿qué nos cuentas al respecto de la lectura? Yo, como para no redundar un poco como en cosas en las que coincido con Lara, me enfocaría en dos pensamientos. Bueno, uno, yo decir que desde marzo hasta septiembre que mi hija regresó al cole, no leí casi nada, ¿no? O sea, no pude tener este tiempo porque tenía que hacer cuidados en casa, pero además este tiempo de concentración. Y sí llegó un momento en el que yo dije, pues ni me voy a frustrar, ni voy a tomármelo mal, sino que creo que esta pandemia sí me ha traído algunas reflexiones que tengo que aprender a escuchar más y me ha tocado escuchar más en casa, allá afuera, etcétera. Y entonces no he podido leer como hacía antes. Tampoco estoy segura de si voy a volver a leer a ese ritmo, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo sí he trabajado
tan fuerte y tan constantemente en algún momento de la vida ha sido en la pandemia. O sea, literal, cuidados, trabajo, o sea, todo ha sido tan intenso que yo lo que deseo ya es ni siquiera leer ni redes, ni quiero ir a acostar a la cama y no escuchar nada, ¿no? Eso como por un lado. Y luego estoy pensando como que en efecto, o sea, no se puede disociar lectura con escritura y que además yo además siempre meto música, ¿no? Cuando voy a escribir, siempre me obsesiono con un disco en particular que estoy repitiendo todo el tiempo, y ese disco me hace pensar en otras lecturas y entonces voy a esas lecturas y entonces es como conversaciones todo el tiempo con otras autoras específicamente en mi escritura. Y ya como la última cosa, yo sí que he estado pensando cómo vamos a hacer como para que este tiempo de lectura que nosotras nos queremos dar como escritoras, cómo lo vamos a traspasar también al común, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Madrid las bibliotecas están cerradas, y si no están cerradas, es complicadísimo tener cita, y si consigues cita es complicadísimo sacar lo que necesitas. Es decir, hay como ya todo una maraña de entramado que hace que la lectura empiece a ser una cosa mucho más de privilegio, por decirlo de alguna manera, y eso me preocupa, ¿no? Porque antes había estos círculos de lectura dentro de las bibliotecas, había como una socialización de la lectura para los niños y las niñas, etcétera, y eso me cuesta trabajo cómo lo vamos a hacer a futuro, porque no vas a sentar a los niños a hacer círculos de lectura frente a la pantalla. Y ya como para terminar, también creo que cuando nosotras exigimos todos los derechos laborales que queremos exigir y que se nos cumplan, deberíamos de pensar en la lectura. Así que me parece muy interesante que sea como con lo que empieces, ¿no? Porque si no tenemos lectores como escritoras, pues como qué sentido, ¿no? Y si nosotras no podemos leer otras cosas de otros lugares del mundo, pues no entiendo. Así que me encanta que hayas empezado justo por ahí. Yo iba... Pero, sí, no lo he quitado. Wow, bueno, con respecto a esto, que ha sido el tiempo que más has trabajado en tu vida, Brenda, o sea, no me extraña. Aquí reconozco que hay, no sé qué edad tiene tu hija. Mi hija tiene 9, cumplió 9 en la pandemia, y claro, esto es un cambio, o sea, no sé si la tuya es más pequeña, porque esto realmente es un cambio mucho más pequeño, ¿no? Sí. Entiendo. Es un cambio, claro, y además nos acostumbramos rápido a lo bueno, porque ya se me olvida ese momento en el que era imposible. Sí. O sea, yo he pensado en todas las madres y los padres que han estado confinados con niños pequeños y a la vez trabajando. Bueno, esto, claro, es que esto nos daría para hablar solo de esto, porque, bueno, es que en realidad podemos hablar solo de esto, porque en el fondo la pandemia lo único que ha hecho no es que haya destrozado nada, simplemente ha puesto, o sea, ha levantado la cáscara, ¿no?, de todo nuestro sistema, de todas las cosas que aparentemente estaban bien, no, las cosas estaban fatal, y se ha visto pues por dónde cojea este sistema terrible, ¿no? Porque, o sea, hemos retrocedido, pero si hemos retrocedido es porque realmente no habíamos avanzado prácticamente nada, ¿no? O sea, y ahora las brechas están, pues el peso vuelve a caer donde siempre ha caído, bueno, pues porque evidentemente no había ahí o sea, no había una estructura real, ¿no? O sea, parece que incluso aquí en España, ¿no? O sea, estabas diciendo antes, Pau, que el feminismo ha entrado en los estados, ¿no? Es como, bueno, hay que cogerle un poco eso con pinzas, porque realmente creo que todavía está más como de palabra que de hecho, ¿no? Pienso, ¿no? Entonces, yo no solamente tengo una hija de 9 años, sino que aparte tengo una custodia compartida. Entonces, claro, y aparte, por suerte, mi hija es súper lectora. Entonces, por ejemplo, para mí o sea, cambió radicalmente. Ella siempre ha leído, pero ahora no es lo mismo cuando era una pequeñita que leía, que el momento en el que yo pude tumbarme en la cama, mi hija con un libro y yo con otro, dije, ostras, o sea, esto ya es un antes y un después, ¿no? Entonces, en ese sentido, aparte de que una semana estaba conmigo, o 15 días conmigo, y sí que pude tomar todo este tiempo, pero es pues muy decisivo, muy determinante esta situación.
tuya y de tantísimas otras familias, ¿no? En el que de pronto pues nos quedamos sin nada, ¿no? Nos quedamos sin nada porque no se puede hacer todo a la vez, o sea, no hay, o sea, no sé, la conciliación, creo que estamos más lejos que nunca de eso, ¿no? O sea, no se puede cuidar a la misma vez que se puede trabajar, y no se puede cuidar y trabajar a la misma vez que una puede vivir, ¿no? Pues tu parte más intelectual o no, ¿no? O sea, cualquier cosa, ¿no? O sea, hacer encaje de bolillo la que quiera hacer eso, ¿no? O sea, no... Es el gran conflicto que tenemos, ¿no? Me parece que sí, me parece que es un conflicto, me encanta que lo hayan tocado, o sea, que surgen, porque surge ahora, porque es como dijiste, Lara, este sistema que está tan bien pensado para cuidar y claro, nosotras somos las que cuidamos. Y este tema es los trabajos del cuidado, que es un tema en el que estamos conversando y problematizando tanto ahora, que ha saltado como a reacción en esta época de pandemia, de emergencia. Eh, Quiero que hablemos un poquito más de eso en el entendido. Por ejemplo, hace un par de años yo leí, no sé si ustedes conocen este ensayo de Lina Meruane contra los hijos, que es este ensayo particularmente sobre escritura y maternidad. Y sé que ustedes también han escrito sobre esto. Bueno, Casas Vacías es una novela y también, Lara, sé que tú también has escrito sobre el tema. Entonces, está también en lo conceptual dentro de la obra y está también fuera de la obra en el momento del oficio de la escritura, ¿no? Entonces, es un momento claro en el que se necesita hablar del tema, se lo necesita poner en la mesa, se lo necesita enfrentar, se necesita, o sea, seguimos hablándolo, pero ¿dónde estamos paradas hoy? Porque claro, necesitamos la intervención de los estados y como decías, yo mencioné que el feminismo ha entrado a los estados. Tú dices, sí, solo de palabra, en lo simbólico, y claro, necesitamos que eso de palabras se convierta en acciones, se convierta en políticas públicas que nos permitan pues, llevar una vida más fácil, nos permitan tenerla más fácil, ¿no? El ejercicio, conjugar ese pensamiento político, el pensamiento escrito que se está realizando, con el ejercicio diario y la vida, cómo estamos haciendo eso, cómo estamos lográndolo o no lográndolo, porque lo venimos hace años hablando, se viene hace años hablando de esto y claro, en la pandemia es como salta a hacerlo primero, porque estás en casa, tienes que trabajar en casa, en el mismo lugar donde haces las tareas del cuidado, donde están todos encerrados, etcétera. Es una realidad que conocemos. Brenda, ¿quieres hablar? Cuéntanos tú. Bueno, yo es que soy súper ordenada y friki control y dije, bueno, ya vamos a ir en orden, Lara, y así, Porque pero... yo acabo de hablar con... Pero No, sí, está bien, está bien. Uf. Mira, yo quisiera como retomar dos cosas que han dicho las dos. Uno, como es verdad que yo creo que en España ahora mismo el feminismo es más bien como una cosa que está ahí colgando muy, muy frágil dentro de las estructuras de gobierno, que además ha habido como un retroceso de cosas que se habían avanzado antes de la crisis de allá de 2008, 2009, y que ahora se está manteniendo muy, muy frágil. Y yo tengo que decir que yo de verdad estoy muy cabreada con el feminismo institucional en España, justamente por lo que decía Lara, ¿no? O sea, el Estado se está sosteniendo, ya sabemos de quiénes, ¿no? Y de esos quienes que además no son considerados ciudadanas, las mujeres que están y de forma irregular en España, etcétera. O sea, como hay una cosa aquí en España que a mí me tiene muy cabreada en ese sentido, porque pues sí vamos todas
llamadas de feministas, y me incluyo, ¿no? Pero en realidad no estamos incluyendo o no estamos escuchando realmente lo que se tiene que hacer. Y luego ya me voy un poco a América Latina, Bolivia, a México, y yo creo que el Estado, o sea, que el feminismo ha entrado al Estado, no de forma simbólica, sino como de confrontación. Y a mí me parece una cosa muy interesante, porque es como, no dejan entrar el discurso de las mujeres feministas, pero lo traen ahí, lo tienen como casi coaccionándolo, estrujándolo para que no pueda permear, y yo creo que eso es lo que está haciendo que sea más fuerte, ¿no? Yo sé perfectamente que es muy fácil decirlo de, sí, muy bien, adelante, que se haga más fuerte, porque quienes realmente están sufriendo las consecuencias de que no pueda permear, pues las están sufriendo, no sé, en México hay 10 mujeres asesinadas todos los días, ¿no? Por decir una cosa, pero creo que se está haciendo tan fuerte que el Estado por eso lo trae ahí y lo quiere detener, y no se va a parar en un sentido de, ni siquiera tienen la capacidad, los estados ahora mismo, todos, no tienen la capacidad de entender qué es lo que está pasando con las mujeres, ¿no? O sea, como de verdad, como este cuestionamiento de las masculinidades tiene que ver al Estado, de que de verdad no entienden nada. Y a mí eso me pone contenta, tengo que decirlo, ¿no? O sea, que no entiendan, que no sepan por dónde va, me da como esta esperanza de la que hablábamos, ¿no? Sentimos que el mundo es una mierda, pero en realidad también veo como mucha esperanza en movimientos como Bolivia, México, Argentina, Chile, ¿no? O sea, como Chile, que está pasando ahora mismo. Y lo que tenemos que hacer nosotras como escritoras, pienso, es leer, ¿no? O sea, como leer todo lo que está pasando en la realidad, y luego, si podemos, si queremos, plasmarlo en alguna de las expresiones que tengamos, para que, pues no sé, las próximas generaciones piensen, o sea, en la pandemia, en 2020, estas pobres mujeres sufrían por la conciliación, y ahora estamos hablando desde otro lugar. Quiero creerlo de una forma muy optimista, porque si no, pensar que me voy a morir creyendo que el mundo va peor es bastante deprimente, ¿no? Y además no tengo vino en casa como para ahora beber. Inmediatamente, ahora, abrir una pausa en la Ahora que lo conversación. acabo de pensar, tengo que ir a buscar la botella. Claro. Muy interesante esto que dices de cómo se coacciona en América Latina el discurso feminista. Me parece que en Europa, o bueno, hablemos de España, pero porque creo que hay otros sitios en Europa donde funciona diferente. Como siempre hay 2 o 3 Europas, ¿vale? Y España no está en la Europa número 1. Claro, no se ha coaccionado también durante mucho tiempo. Yo creo que esto, en realidad los procesos suelen ser siempre bastante parecidos, ¿no? Dentro de que las estructuras, bueno, son diferentes, pero el patriarcado siempre es la misma estructura. O sea que aquí en Pekín, ¿no? Aquí yo creo que más bien el patriarcado se ha apropiado del discurso feminista, ¿no? Como si lo hubiera integrado, ¿no? Es súper peligroso eso, súper peligroso. Porque entonces ya ahora la lucha ya no es el feminismo contra el patriarcado, como si no tuviera que luchar todavía el feminismo contra el patriarcado, sino dentro del feminismo diferentes luchas, ¿no? O sea, en el fondo, a ver, estoy haciendo un análisis así como súper simple, ¿no? O sea, quiero decir que no, pero ¿no? Como ya se han integrado ciertas cosas que parece que ya están asumidas y en el fondo obviamente no lo están. O sea, tú has tocado un tema bastante importante, que no solamente se tendría que... O sea, la invisibilización, ¿no? de las muchísimas mujeres que hay en Europa, ¿no? Que están trabajando y sosteniendo el sistema, que no solamente mujeres, porque siempre lo digo, o sea, al final el feminismo, aparte de... O sea, una lucha, la entiendo, quiero entenderla como una lucha por la igualdad total, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, pues la mano de obra, ¿no? Que tiene Europa, ¿no? De trabajadores de otros países que están en situación irregular y que tal. O sea, al final tenemos todavía, bueno, pues el sistema pues hace aguas por muchísimos sitios, aunque haya cosas que se hayan integrado de forma aparente, ¿no? Lo que pasa es que luego
pues en momentos como, o en muchísimos casos, en muchísimas realidades y en momentos, pues por ejemplo, como este del confinamiento, pues salen a la luz pues todas las verdades, ¿no? Lo que pasa es que es más difícil que salgan a la luz porque ya los gritos parece que nos estamos gritando entre nosotras, ¿no? Que ya no nos estamos gritando hacia afuera. Quería de todas formas tratar un tema que hemos tratado, bueno, que llevamos ya años, yo creo, tratando, que es el de la escritura, la crianza, ¿no? Y el trabajo, ¿no? O sea, como que parece que es una cosa incompatible, ¿no? La escritura, la crianza, o la escritura, la lectura y los cuidados, ¿no? En maternidad o de cualquier otro cuidado. Y en realidad, claro, yo creo que el problema fundamental, por lo menos en mi caso, o en la gente a la que, las compañeras y compañeros, ¿no? Pero sobre todo compañeras que tengo, o sea, la gente que puede dedicarse de verdad a la escritura, pues poquísima, ¿no? O sea, escribimos, yo creo, contra todo lo demás, ¿no? O sea, estamos haciendo un montón de cosas para poder escribir, ¿no? O sea, no... Yo por lo menos nunca he vivido de la escritura. Conforme han ido pasando los años, he podido vivir de cosas más relacionadas con mi escritura, o sea, más relacionadas con... O sea, yo me he dedicado un poco a la literatura, digamos, ¿no? Y a la edición y a un montón de cosas, ¿no? Y a dar clases y todo esto. Son cosas periféricas, ¿no? No he vivido de mi literatura, yo no vivo de mi obra, ¿no? Conforme pasa el tiempo, evidentemente, sí que me pueden salir más trabajos que tengan que ver con mi literatura, pero no... O sea, siempre me he tenido que dedicar a otra cosa, ¿no? Entonces, para mí no es incompatible la crianza y la escritura. Para mí es incompatible el trabajo y la escritura y el trabajo y la crianza. Quiero decir, si yo pudiera escribir libros y criar, simplemente, igual igual me parecía bien, ¿sabes? O sea, creo que es la otra máquina que tenemos que por lo menos en mi caso, he tenido siempre que tirar, y bueno, creo que prácticamente casi todas, ¿no? Tenemos que estar trabajando en 20.000 cosas, ¿no? Para poder vivir primero, para poder mantener a nuestra familia y por supuesto para encontrar esos huecos para escribir encima, ¿no? Entonces ya el cerco es bastante complicado, ¿no? Ya. Sí, a mí me gusta mucho que digas, perdón, que no es como la escritura contra la crianza, porque es verdad. O sea, estaba pensando que tuve una conversación hace poco con Neil Leishon y ella, por ejemplo, decía, y me lo traigo a relevancia porque a mí me pareció como, vaya, qué fortuna, ¿no? O sea, justo ella cuenta que cuando tiene a su primer hijo es cuando ya le nace la necesidad de escribir, ¿no? Cuando se da cuenta de que hay toda una vida que le gustaría ser contada y experimentada desde el nacimiento de su hijo, y después ya siguió como trabajando en cosas también relacionadas con literatura y teatro, y cuando nace su segundo hijo también tuvo como esta sensación de necesito escribir muchísimo, y me parece muy bien porque, o sea, como que de pronto nos identificamos mucho con el no se puede escribir porque no hay tiempo, etcétera, pero conocer estas experiencias que, claro, tienen un contexto muy específico, o sea, como, claro, tenemos que diseccionar por ahí, me parece interesante. Y también pienso, o sea, ¿qué tipo de vida ha tenido Nel que se ha dado este lujo de decir, bueno, claro, ahora que nace mi hijo y todo, voy a dejar todo atrás y a escribir, ¿no? Y qué tanto deberíamos de aspirar a ese tipo de situaciones o buscar otras opciones. No sé, lo estoy pensando porque me dejó un poco como, vaya, yo quejándome de que no podía escribir y Nel escribiendo sus obras en ese momento, ¿no? Sí, claro, me parece interesantísimo eso de, claro, nosotros que trabajamos con el lenguaje, revertir esa situación y decir, no es la escritura contra la crianza o las tareas del cuidado, pero la escritura en contraposición con el sistema que hace que no estemos pudiendo compatibilizar esas tareas del cuidado porque tenemos que estar haciendo otra cosa, ¿no?
creo que hemos teorizado muchísimo y aquí quiero poner especial énfasis en las palabras que voy a utilizar, porque a mí me parece muy peligroso hablar siempre en el lenguaje neoliberal, capitalista, y cuando voy a decir, claro, que nuestra escritura o el oficio escritural tiene que generar una plusvalía, y si es que ese oficio escritural, que también es muy al margen, que yo no creo que en algún momento quizás sea para un muy bajo porcentaje de escritoras, ¿no? Y hablo en femenino, pueda generar una capacidad de sustentar una vida, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad de que esto suceda? Pero no, y no me refiero a que sea posible para solamente nosotras, o Lara, o Brenda, o Paola, sino me refiero a las escritoras en general, con todas las diversidades y complejidades y desigualdades dentro de las escritoras, porque eso fue reciente, algo que me quedó muy claro y que me parece muy importante de seguir discutiendo. Por ejemplo, en este debate de las escritoras chilenas que pasó hace algunos meses, donde la crítica Lorena Amaro decía que, claro, no todas las escritoras son iguales, y particularmente mencionaba el caso de las poetas. Como poeta, jamás me han pagado por incluir mis poemas en ningún lugar, y sé que la diferencia de una poeta con una narradora es bastante grande. La poeta y la narradora tienen situaciones laborales muy distintas, ¿no? Entonces, y de ahí podemos sumarle a la escritora, poeta indígena, afrodescendiente y un montón de otros factores de vulnerabilidad que conocemos, ¿no? Entonces, las situaciones no son las mismas, y por supuesto lo que queremos, ¿no? Es lograr eso, no para Lara, no para Paola, no para Brenda, sino para el general de las escritoras, ¿no? Entonces, ¿dónde está la salida? La salida es colectiva, la salida del pensamiento. ¿Cómo pensamos eso? ¿Cómo explosionamos en ese espacio? Voy a tomar la palabra solo Por porque no quiero favor, que se me olvide esta idea y luego por favor, de verdad tómala. me gustaría oír a Lara. Yo he estado dando muchas vueltas a esto que dices, Paola, porque además yo creo que también tenemos que empezar a cuestionar, no sé si a Lara, por eso decía que lo voy a decir para ver qué me cuenta Lara. Yo he estado dándome cuenta de la gran diferencia, por ejemplo, como narradora, de los anticipos que a mí me dan, ¿no? Las editoriales que me quieren publicar y los anticipos que se dan en el mercado anglosajón. Y es que es para querer aventarme por la ventana, ¿no? O sea, he leído de anticipos de escritoras noveles, su primer libro de cuentos en Estados Unidos, que les dan $10,000 de anticipo, ¿no? Y tú te volteas a ver a ti misma y volteas a ver a tus compañeras y dices, ¿esto de qué va? Y creo que va justamente de cuestionar no solamente como todo lo que tú mencionas, sino también de cómo miran la literatura, digamos, iberoamericana, ¿no? En español, y de cómo se siguen mirando ellos, de cómo la industria anglosajona sí es un negocio para autores, es decir, los autores mismos lo ven como negocio, y nosotras en Hispanoamérica, voy a decirlo así, como incluyendo España, lo que queremos es ser leídas y nos sentimos a veces como ya con eso me basta, ¿no? O sea, creo que también tendríamos que empezar a mirar de qué forma equilibramos esto, cómo no nos vamos a sentir que esto es un negocio, porque no creo de verdad que escribamos porque esto sea un negocio, pero sí de pronto empezar a cuestionar cómo a una mujer anglosajona le pagan $10,000 y haya mujeres, como tú dices, poetas, que casi que pagan por editar sus libros, ¿no? O sea, que quería decir como esto porque creo que es otra vez estructural, ¿no? Y esto que decía Lara, España es Europa, pero también España parece que para los anglosajones es más bien como también América Latina, como tercer mundo, y seguramente Europa del Este, ¿sabes? O sea, como hay una gran diferencia entre quienes podemos cuestionar este tipo de situaciones y quienes se preguntan cuál va a ser mi anticipo y cuáles van a ser mis regalías y por qué no me estás pagando más de 500 euros por esta conversación
que voy a tener en tu festival de poesía, ¿no? O sea, a mí eso me está rondando mucho la cabeza últimamente. Y ojo con el idioma, ¿no? Me llamó mucho la atención el tweet que compartiste el otro día, que no sé si fue ayer o hoy, que claro, de esto de la filba, que claro, estos autores que hablaban en inglés, que se le hicieron las entrevistas en inglés, ¿no? Y que cuando autores que hablan en español no se los invita porque no se les va a hacer la entrevista en español o se les obliga a que tengan que hablar en inglés para ir a estas otras ferias o festivales, digamos. Porque Perdón, sí, perdón, porque es un costo, ¿no? Vamos a tener que pagar una traductora para escuchar. No sé, yo estaba pensando, por ejemplo, en el International Booker, cuando Gabriela Cabezón, yo la vi en una de la feria de Escocia, ya no me acuerdo cuál de todas las ferias a la que la invitaron. Ella literalmente dijo, voy a hablar en español y tuvo su traductora. Y claro, eso ralentiza, pero a mí yo no sé si Gabriela lo hizo porque no se siente cómoda en el inglés o lo hizo como una reivindicación de quiero hablar donde me sienta cómoda, ¿no? O sea, pero sí, también eso es como, además de que no hablan inglés, hay que pagar para entenderlas, ¿no? O sea, no sé, por ahí yo estoy cuestionándome muchas cosas y ya yo quiero escuchar a Lara porque no tengo tanta experiencia digamos, en España. Y ya ni No, no. hablemos, perdón, y me parece siempre muy importante mencionar, o sea, el español, ¿no? Y eso que el español es lo que es, que ya ni hablemos de otras lenguas originarias, o sea, hablemos de lenguas indígenas, ¿no? Perdón, solamente eso más quería acotar. Wow, habéis sacado, claro, muchísima tela que cortar. Esto no, bueno, no sé qué experiencia tengo, porque desde luego no tengo esa experiencia anglosajona, evidentemente soy de este lado Estamos del mismo lado. Claro, estamos en el mismo lado. Sí, o sea, sí que voy a decir lo primero, esto no sé si pasa en todas partes, porque yo tampoco conozco, claro, el mercado editorial de muchos sitios, conozco sobre todo el español, el latinoamericano me puedo hacer una idea, pero lo de la diferencia entre la poesía y la narrativa es una cosa sangrante. Por lo menos en narrativa en editoriales pequeñitas, un libro de relatos, bueno, ya vamos subiendo, ¿no? O sea, luego están los relatos y luego está la novela. Es así. De hecho, se venden muchísimas cosas como novela que no lo son, ¿no? Porque ya solamente como llamarlas novelas, ¿sabes? Son novelas súper cortas, un género no sé qué, y te lo ponen como, ¿sabes? O sea, es muy típico dentro del mercado editorial llamar novela a una cosa, porque ya cuando le pones el disfraz de novela, lo puedes vender de una forma que es muy triste, porque en realidad yo le tengo un respeto a la novela terrible, o sea, terriblemente grande. Eso me parece un género poderosísimo, igual de poderoso que todos los demás, ¿no? Pero en la parte de mercantil, digamos, pues es la que funciona. O sea, yo he visto casos de poetas, bueno, con un bagaje impresionante, que llevaban muchísimos libros publicados, premios, habían publicado en editoriales importantes de poesía, pero claro, es que las editoriales importantes de poesía en realidad se traduce esto en prestigio, no en otra cosa, ¿no? Y incluso no tenían, que me alucinaba, me acuerdo hace unos años, que no voy a dar nombres, pero no tenían ni contrato, ¿no? O sea, ¿sabes? Poetas que publican en editoriales serias de poesía con prestigio o con cierto prestigio, y ni siquiera se hacía un contrato de edición. O sea, imagínate la diferencia. O sea, prácticamente es como, bueno, ahora claro, entramos con que esto también es bueno, esto es un fenómeno del que en realidad no me interesa nada hablar, que es pues esto que ha pasado, que se ha publicado muchísima poesía de Instagram, de no sé qué, de no sé cuánto, y se ha vendido muchísimo, y Spaz ha publicado, ¿no? Y ha habido también, en plan, esto qué tipo de poesía es, y esto sí gana muchísimo, o sea, se llevan unos anticipos gigantes y tal, pero bueno, esto es otra movida que creo que tiene más que ver con el mercado que con la literatura, ¿no? Entonces, con respecto así que yo creo que esto es un problema de educación. Vale, esto es muy burdo decirlo así, porque al final es como muy simplista, pero es que es un problema de educación. O sea, la cultura
en general en este país, y entiendo que en Latinoamérica igual pues, pasa parecido, no está, o sea, no está valorada, o sea, es precaria. No solamente cuando eres autora, cuando eres un montón de cosas más. Yo he estado trabajando en el mundo de la edición desde la parte más pequeña, o sea, no sé, desde lectora de manuscritos hasta, o sea, he pasado, digamos, por todos los, pues, por ejemplo, de una editorial, he pasado por muchísimos sitios y he estado dando clases y he estado haciendo, o sea, he trabajado en muchísimas cosas que tienen que ver con la escritura, con la literatura y con la cultura. Y lo que puedo decir de todos los trabajos que he tenido en 15 años es que estaban todos mal pagados, ¿no? O sea, entonces, que ya no es solamente... ¿Pero por qué? Pues porque, o sea, creo que hay otros países que funcionan diferente también desde lo público, ¿no? Porque es que al final esto... Francia funciona diferente, también se cuidan a los autores de forma diferente, o sea, también no sé cómo funcionan con los autores nacionales, pero pues sé que hay editoriales alemanas, holandesas y tal, que pagan unos anticipos buenísimos por un libro de una autora española que solamente tiene una novela, ¿no? O sea, hay algo, hay algo evidentemente que pasa, y si ya claro nos metemos en el mercado anglosajón, que claramente es el que parece que funciona, ¿no? Me pregunto, ¿funciona porque realmente hacen programas o sea, desde el cole y en las escuelas y en todo, la lectura está bien, tal? ¿Es que leen más que nosotros? ¿Es que compran más libros? ¿Venden más libros realmente? Porque claro, como te metes dentro del mundo editorial, que es donde yo he estado trabajando durante muchísimo tiempo, luego ves los números y, y te das cuenta de que efectivamente hay libros que venden muy poco, ¿no? Entonces dices, claro, es que es normal que nos deis anticipos pequeños porque en realidad aquí no salen las cuentas, ¿no? Pero claro, es que tendría que ser o sea, igual que en otras cosas las cosas no son tan directas, ¿no? Y de hecho cuando un autor es muchísimo más grande o más prestigioso o ya llega a vender muchísimo, muchísimo, ya no son solo los libros que vendas, es que ya simplemente, digamos que crea una marca y entonces ya se invierte dinero y parece que genera dinero por un montón de cosas más, ¿no? O sea, si el valor de la literatura y el valor de la escritura, ¿no? Y tuviera otro punto dentro de la sociedad, ¿no? Y dentro de los mercados, ¿no? No tendría que ser tan directa la relación de los libros que has vendido con lo que vas a cobrar, ¿no? O sea, tendría que ser otra cosa. Por ejemplo, si me voy a un ejemplo que me acuerdo que me mató hace 1000 millones de años cuando yo todavía me preguntaba esto, porque lo triste es que he dejado de preguntármelo, ¿vale? O sea, me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué hay gente que podía vivir de esto? O sea, no sé, me acuerdo que leyendo la biografía de Jane Bowles, ¿no? Y bueno, sí, contando cuando estaban Jane Bowles y Paul Bowles en Marrakech, ¿no? A principios de, bueno, antes, ¿no? De la guerra, estamos hablando del primer tercio, ¿no? Del siglo XX. Bueno, pues Paul Bowles ganaba dinero porque también era músico y componía y y luego... Pero ella, por ejemplo, y esto me ha pasado leyendo biografías de muchos escritores norteamericanos, ¿vale? Pues de pronto estaban viviendo en Marrakech, pues leyendo, viviendo, ¿no? O sea, siendo felices o lo que fuera, dedicándose a lo que querían dedicarse, y cuando se quedaban sin dinero, pues lo que hacían era publicar, conseguir que una revista, o sea, el New Yorker o lo que fuera, les publicara un relato. Y con publicar un relato en el New Yorker tenían de pronto dinero para vivir 6 meses en Marrakech. O sea, esto no, o sea, esto ya no se da. O sea, yo siempre he pensado, pero vamos a ver, esta mujer tenía 2 libros publicados, Jane Bowles, o uno, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que vendiendo un solo relato en una revista, o sea, o entregando una cosa por fascículos, ya tuvieras dinero para, ¿no? O sea, no se ha, ya no solamente por los anticipos de los libros, creo que en lo cultural no se le ha sacado partido, igual que se le sacan a otro montón de cosas, y a muchísimos gremios y a un montón de cosas, ¿no? Que de cualquier cosa ya sacas dinero, ¿no? Y aquí no se ha hecho, ¿no? Porque podríamos sacar dinero de un montón de cosas
claro, hay conferencias, hay no sé qué, hay no sé cuánto, aún así creo que es muy poco dinero. Aquí en España hubo una época donde, como con todo, se rompió la gallina de los huevos de oro y unos cuantos escritores, porque eran unos cuantos al final, sobre todo hombres, por salir de casa a dar una conferencia se les pagaban 1.500 euros, ¿vale? O sea, claro, eso estuvieron haciéndolo porque había unas vacas gordas y se les dio a unos elegidos que durante un tiempo recibieron anticipos, luego se fue toda la mierda y entonces los demás empezamos desde cero completamente. O sea, ni tanto ni tan calvo, pero creo que, o sea, digamos que lo que hay que capitalizar, porque nos guste o no nos guste, necesitamos comer y queremos dedicarnos a lo que nos queremos dedicar, ¿entiendes? Porque te puede gustar mucho tu oficio, pero al final se te va la vida y si no tienes años, ¿no? Para leer, para escribir y para hacer lo que quieres hacer y que no escribamos por dinero no significa que no queramos cobrar por escribir, son dos cosas muy diferentes, pues claro, pues evidentemente si la cultura es un bien absolutamente prescindible, pues no importa el sudor que nos dejemos haciendo 20.000 cosas, porque nunca vamos a estar bien pagadas, ¿no? O sea, creo que es una cosa estructural completamente, ¿no? Las escucho y me revienta un poco la cabeza de tantas preguntas que quisiera hacer porque tiene que ver con un montón de cosas, como por ejemplo, vuelvo otra vez al debate de las compañeras escritoras chilenas que justamente hablaban de esto, ¿no? Estaban discutiendo de esta creación del nombre de las escritoras como marcas. Y lo que tú decías, ¿no? Si entramos en el sistema y queremos sobrevivir en el sistema y vender para que den anticipos que tengan una correspondencia, se tienen que crear estas marcas, estos nombres, ¿no? Y a lo contrario, estaban reclamando también esto de por qué se tiene que hacer eso y mercantilizar y responder a este sistema neoliberal de mercado en la literatura cuando deberíamos de estar más preocupadas por la calidad de nuestra literatura, pero yo veo que esto es un círculo que no tiene, como que casi que no tiene solución, porque si no tenemos al mismo tiempo esa habitación propia, esa soltura económica para poder leer, esto está muy relacionado a la calidad de la producción, ¿no es cierto? O sea, o lo ven ustedes, yo lo veo así, de esa forma, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo tienes para leer y para escribir y qué clase de, o sea, cuál es el resultado? ¿Cuántos años te toma escribir una obra? ¿Cuánto tiempo te toma escribir una obra? Si también te toca tomar trabajos de docencia, de oficina, de gestión cultural, de lo que sea, aunque sea lo más cercano posible a la literatura, al menos es lo que trato de hacer o tratamos muchas de hacer, pero sigue siendo casi que una ecuación imposible, ¿no? Brenda. Sí, sí, es que estaba tratando de pensar en lo que estás diciendo y un poco me puse a buscar el nombre porque soy pésima para acordarme de los nombres y porque vi la hora de que realmente podía decir en este momento de todo lo que tú estás diciendo y me estaba acordando de esta novela que escribió Elvira Navarro sobre los últimos días de Adelaida García Morales, ¿no? De la anécdota de por qué surgió la novela de como esta escritora que además era realmente reconocida simbólicamente por su trabajo, terminó en la pobreza, ¿no? Y todo esto que tú mencionas me lleva a esto que es pensar cómo vamos a morir también, ¿no? O sea, porque ahorita nosotras estamos bellas, fuertes, llenas de vida o lo que sea, pero eso va a pasar en algún momento y creo que la vida de escritoras y todas estas cosas que menciona Lara de que tenemos que hacer para poder tener la nevera llena, no nos está además generando una riqueza que nos haga tener pensiones, ¿no? O sea, pienso en España, pero pienso en América Latina, en donde además las pensiones son como una cosa del pasado muy efímera que ahora mismo ya no existe. Y eso a mí me preocupa porque, o sea, creo que por ahí a mí me gustaría como llegar a la reflexión con ustedes y con las compañeras escritoras, o sea, de si somos marca o no somos marca, de si generamos mucha literatura o no.
o sea, no nos vamos a pelear con el mercado, ¿no? Y no nos vamos a pelear, o sea, nos vamos a pelear con el mercado, pero no nos vamos a salir del mercado porque no podemos salirnos del mercado. Es como inmolarse, digamos, ¿no? O sea, yo no me puedo salir del capitalismo, ojalá me pudiera salir, ¿no? Me saldría ahora mismo. Y como no me puedo salir y porque además tengo responsabilidades en casa y con mi cuerpo mismo, lo que estoy pensando es además qué voy a hacer con mi cuerpo cuando sea viejo o qué voy a hacer ahora mismo en pandemia que me han cambiado la cita, no ya en 2020, en 2021, ¿no? O sea, como todas estas cosas de cómo va a repercutir en mi salud, en mi vejez. O sea, creo que a mí me gustaría que empezáramos a pensar ese tipo de, no sé si de propuestas, políticas públicas, sindicatos, no sé, es que hay grandes opciones, pero que también sea pensando en cómo le vamos a hacer cuando seamos viejas, adultas, que nadie nos quiera, además, ¿no? Porque la mayoría de las personas adultas parece que terminan estorbándole justamente al mercado. Yo por ahí pensaría y me gustaría seguir conversando en esto de qué vamos a hacer cuando ya además nuestra mente siga lúcida, bella, preciosa, pero nuestro cuerpo no dé para más si está enfermo, y el de Lara y el de Paola y el de la compañera de al lado, porque pues es mucho anticipo también, pero muy poca venta y nos vamos a morir, yo creo que un poco peor de lo que han sido las generaciones pasadas, ¿no? Y que tampoco les ha ido tan bien, que digamos. Yo creo que tenemos que hacer como Dorothy Parker y irnos a una habitación de hotel con una botella de whisky y ya estaría, ¿vale? Porque no tengo ninguna respuesta a todo lo que estás planteando. O sea, si no tengo la respuesta ahora mismo, ya si quieres que piense en las pensiones y todo esto, me muero. No. Bueno, y en nuestras hijas y todo, imagínate. O sea, imposible. Con respecto... ¿Espera? ¿Hay algo por ahí? ¿Decías algo, Paola? No, que estoy también, o sea, se me revienta la cabeza con preguntas, pero no, creo que tiene que ver también con que no tenemos las respuestas, y es lo mismo es lo que decía Brenda, y a mí se me presentaban los mismos pensamientos y razonamientos cuando veía todo este debate de las compañeras chilenas, y es así como, claro, ir en contra del sistema y pelear esto, y es toda esta religiosidad nuestra de como mujeres, como escritoras, repetirnos los nombres y promocionarnos y leernos entre nosotras, que también son conversaciones del ciclo que vienen más adelante, pero leernos entre nosotras y hacer una cosa que no se había hecho antes, que es resultado de una política feminista, tienen que ver con que necesitamos sobrevivir, necesitamos una cabida en el sistema, porque no podemos inmolarnos y al final no hacer nada, digamos, y necesitamos comer y necesitamos responder y responder en las tareas del cuidado. Entonces, como que la salida, las respuestas no están ahí como tan fácil, y necesitamos seguir discutiendo este tema. A mí me parece increíblemente urgente, porque es casi como que al borde de la desesperación encontrar la compatibilidad entre la producción, la lectura, que para mí es muy importante, que es con lo que comenzamos la conversación, y todo lo demás, ¿no? Ya ni hablar de entrar en ese lugar donde de la crítica muy masculina, ese lugar muy macho del canon literario, o sea, ya que otro lugar, digamos, ¿no? Pero sí, lo que hemos estado discutiendo eh, me parece muy complejo todavía. Bueno, creo de todas formas que nosotras estamos aquí para decir, para mirar y para gritar y para o sea, y para estar nosotras, ¿no? O sea, nos gusta o no, vamos, por lo menos yo no me gustaría que fuera, o sea, yo no quiero tener la solución, ¿no? O sea, yo quiero tener la pregunta y quiero tener la exigencia y quiero tener, o sea, la posibilidad de nombrar, ¿no? Que al final también es lo que como escritoras hacemos, ¿no? O sea, nombrar, ¿no? O sea, tenemos que nombrar, y esto tendría que, o sea, ya creo que es un acto político nombrar y poner el dedo y levantar la mano y entre nosotras podemos hacer muchísimas cosas, pero evidentemente, como decía Brenda, estamos dentro de este sistema, y tanto las políticas públicas como
todo lo demás se supone que trabajan para esto, ¿no? O sea, nosotros tenemos que hacer la fuerza, ¿no? Pero no, no quiero encontrar la solución. O sea, yo quiero seguir nombrando y empujando la realidad, ¿no? Y con respecto a lo que decías de lo de la calidad, que no te hemos dicho nada sobre esto, no, fíjate que eso a mí, o sea, a pesar de que vivimos en este, o sea, me preocupa más esta vorágine, ¿no? de llenar el día de cosas y de ver cómo se pasan los días y que la cantidad o sea, tu tiempo, casi que diría un 60% y quita luego el tiempo que estás durmiendo, está dedicado a cosas que nos podríamos ahorrar realmente, ¿no? O sea, seguramente no tendríamos que trabajar tantas horas para ganar solamente este dinero, o sea, todo podría estar muchísimo más limpio. No suelo preocupar, o sea, pienso que o sea, que el proceso, ¿no? creativo, al final, nos guste o no depende solo. En ese sentido es que soy como muy poco académica, creo, ¿no? Entonces, no añoro un búnker donde encerrarme, ¿no? y leer o escribir una tesis. O sea, me da la sensación que atravesar todo esto y luego leer con estos ojos que han atravesado todo este bosque horroroso, al final va afilando y afilando y afilando. Y normalmente cuando llega la escritura, aunque llegue más tarde, porque no importa, y al final tardas años en escribir un libro, creo que está donde tiene que estar, porque está también con todo esto, con toda esta experiencia y con todos estos dolores y con todos estos gritos, ¿no? Que también repercuten en la calidad literaria, tristemente para bien muchas veces, ¿no? O sea, como que no sé, o sea, como que tampoco creo que el ideal sea escribir muchas obras, ¿no? O sea, escribamos las que queremos escribir y que no vivamos con este ansia, ¿no? Y con esta sensación de pérdida de tiempo, ¿no? O de ratón metido en una rueda de hámster. Sí, a mí me gusta mucho esto que acaba de decir Lara, en el sentido de, además yo lo que más ansío en este momento es no estar encerrada, no quiero tener una habitación propia, quiero tener un mundo propio, quiero salir, o sea como ya no voy a pensar nunca en tener una habitación propia, porque lo que quiero es tener espacios amplios, grandes, en los que podamos convivir además con la gente, ¿no? Creo que a mí me ha hecho repensar mucho soy una persona que le cuesta salir de casa. Cuando salgo la paso bien, pero me cuesta dar ese paso, ¿no? Y me cuesta, pero ahora lo hago ya como con muchas ganas de, por favor, porque, insisto, me gusta lo que dice Lara, porque además, o sea, podemos tener grandes pensamientos, pero si no estamos en contacto con la realidad, si no estamos en contacto con otras personas, si no somos empáticas con otras personas, pues nuestra literatura creo que perdería no la calidad, digamos, mercantil, sino nuestra propia calidad como seres humanas, ¿no? Y por eso creo que cero habitación propia de ahora en adelante, ¿no? Y mucho estar en relación con las demás personas. Eso por un lado, y bueno, por el otro iba a decir otra cosa, pero ya se me fue porque ya añoro el día en que estemos las tres en Bolivia, porque ya no hay restricciones. Sí, yo también espero, añoro el día en que estén ustedes aquí en Bolivia y se encuentren con todas sus fans y amigas que están ahí escuchando y mandando saludos. Esta vez no hemos tenido preguntas de las amigas y compañeras que están escuchándonos y viéndonos en el Facebook Live del Centro Cultural España, pero sí hay muchos saludos y yo particularmente, bueno, ya hemos pasado una hora que he sentido que ha pasado así veloz. Me ha encantado que nos hemos reído de la tragedia. Y otra cosa que me ha gustado es que hemos levantado muchas preguntas y que se han tocado, se han dicho cosas que me parecen importantes. Cuando he pensado estas conversaciones, en ningún momento creo que se pensaba resolver los problemas, pero sí creo que mientras más tengamos la habilidad de nombrar las cosas y de decirlas y de ponerlas en el tapete es muy importante, especialmente desde Bolivia y para Bolivia, pero también ahora
sí hay una de las cosas buenas, aunque esto nos traiga dobles, triples esfuerzos y mucho más trabajo de la pandemia, es esta hiperconectividad también. Yo creo que, y estuve muy alucinada que cuando estábamos coordinando esto, ustedes me hayan aceptado, y eso a mí me parece increíble porque todas las escritoras que están formando parte de este ciclo son de lujo, y el pensamiento de ustedes es muy importante, y que las conozcan en Bolivia es una maravilla. Entonces, les agradezco muchísimo. No sé si quisieran cerrar con alguna reflexión, alguna promesa de un futuro encuentro, o saludos, o no sé. Y creo que les agradezco, yo de parte mía les agradezco muchísimo. Si quisieran cerrar con algo. Bueno, agradecerte a ti y al centro. Bueno, es que me acuerdo además del centro y todo, tengo muchísimas ganas de volver, ojalá volvamos, ojalá vengáis vosotras, ojalá vengas también. Bueno, en realidad, más allá de la escritura y de todo, hemos estado muy negativas, porque hay que quejarse y hay que dolerse, porque las cosas están muy difíciles, pero me gustaría tener un poco de esperanza, ¿no? En que tengamos un futuro próximo un poquito mejor, y en que las niñas que vienen detrás de nosotras pues caminen por un sitio lleno de luz. Ojalá lo consigamos. Sí, yo también agradecer, perdón, Paola, la invitación. También agradecer porque vivo en la misma ciudad que Lara y solamente en este tipo de situaciones hemos podido conversar, a pesar de que hemos estado en lugares físicos al mismo tiempo. Y eso habla de lo complicado que es la pandemia. Y yo ya me acordé qué iba a decir y con eso voy a cerrar. Sí, como que volvería a apelar a esto de escuchar, porque pensaba cuando entrevisté a María Galindo, que vino aquí a España, y que hablábamos de mujeres creando, y ella pues me contaba como todo el proceso que se genera cuando se hacen redes entre mujeres, y llegó un momento en el que ella decía, sí, hay que generar redes, tenemos que apoyarnos las unas a las otras, y de pronto ella se interrumpió y dijo, bueno, pero no te voy a mentir, o sea, la estamos pasando mal, somos precarias, ¿no? O sea, es decir, tampoco idealizar que solamente el estar unidas nos va a sacar del hoyo, sino que tenemos que hacer esto que dice Lara, seguir gritando, seguir sintiéndonos inconformes, seguir expresándolo en los espacios en los que lo podemos expresar, porque nosotras estamos muy incómodas y de pronto creo que los señoros, como decimos en México, estos hombres que se pueden recibir 1.500 por charla, o cuánto, ya no me acuerdo cuánto recibían estos señores, están bastante cómodos mientras nosotras estamos aquí discutiendo y tratando de conciliar. Así que muchas redes, y también muchas exigencias siempre, y un abrazo muy grande a Bolivia, de donde he aprendido muchísimo y espero seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, igual. Gracias, entonces, espero que sigamos, sí, entablando conversaciones del feminismo. Es ese lugar maravilloso donde, claro, podemos hablar desde España, desde ustedes que están en España, pero también México, Bolivia, España. Quiero agradecer, como siempre, al Centro Cultural España, porque su gestión es maravillosa y porque estamos aquí en las redes del Centro Cultural España. Y quiero cerrar la conversación de hoy invitándolas para el próximo miércoles 4 de noviembre, nuestra cuarta conversación. Titula Escribimos en y con los cuerpos, y vamos a estar con María Fernanda Ampuero desde Ecuador y con Dolores Reyes desde Argentina. Va a estar imperdible también. Vamos a hablar de los cuerpos, de corporalidades y estéticas, sexualidad, placer, aborto, y del cuerpo como este territorio en el arte. Va a estar interesantísimo, y todo en la escritura, ¿no? Entonces, las esperamos el próximo miércoles, y muchas gracias por estar aquí, y muchas gracias, Lara, y muchas gracias, Brenda, de nuevo. Gracias a ti. Un abrazo fuerte. Gracias, hasta luego. Chao.